Hola chicos, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profesora. Sí, se le Sí, escucha. profesora. Ok, excelente, muchas gracias. Muchas gracias, tutora. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase. Les comento que el día de hoy vamos a trabajar la segunda parte de oración compuesta por subordinación. Bien, a ver, me dan un minutito para compartirles el material. Ustedes han trabajado lo que es oración compuesta por subordinación, la clase pasada. Entonces ahora vamos a ver lo que es subordinación adjetiva y subordinación adverbial. Bien. Ok, vamos a comenzar con la oración compuesta por subordinación adjetiva. Cuando hablamos de la subordinación adjetiva, es necesario recordar la teoría del adjetivo. Bien, recordemos que el adjetivo es una categoría que describe al nombre, te va a señalar características del nombre. Bien, em, por eso recibe esa denominación. Bien, entonces describe, caracteriza, señala cualidades de una frase nominal, de un nombre. La diferencia es que como se trata de una proposición, esta va a tener un verbo en su estructura necesariamente. ¿Ok? Veamos, nos dice, es aquella que contiene una proposición subordinada que modifica el núcleo de la frase nominal de la proposición principal. Se denomina relativa porque está encabezada por un nexo relativo. Ahí es cuando tienes que recordar la teoría del pronombre relativo. Ese nexo relativo hace referencia a los pronombres relativos, que son palabras como qué, quién, cuál, dónde, cómo, cuándo, ¿no? Por ejemplo, en la estructura, los jóvenes que redactaron el informe no rendirán el examen final. Observa que lo que está en rojo, que redactaron el informe, está modificando a jóvenes, porque de todo un conjunto de jóvenes está dividiéndolo, está restringiéndolo a solamente aquellos que redactaron el informe. Luego, Tulio, quien es muy gentil, me brindó toda la información necesaria. Quien es muy gentil me habla de Tulio. Bien, me habla de Tulio. Eh, pero como se encuentra entre comas esta idea, todo lo que está entre comas normalmente son elementos que aclaran. Bien, no van a restringir, sino más bien van a ampliar la información. Iván y César visitaron el pueblo donde nacieron sus progenitores. Donde nacieron sus progenitores, te habla de pueblo. De todos los pueblos lo estoy restringiendo a uno en particular. ¿Ya? Entonces, como puedes ver, las proposiciones subordinadas adjetivas bien pueden restringir la información o bien pueden ampliarla, pero siempre van a tener dos características comunes. La primera de ellas es que tiene que modificar o tiene que hablarte de una frase nominal. Y la segunda es que va a presentar un pronombre relativo en su estructura. ¿Bien? Ahora, hay dos tipos de subordinadas adjetivas. Tienes las especificativas, llamadas también restrictivas, y las explicativas, llamadas también no restrictivas. Bien, entonces, comencemos primero con las proposiciones subordinadas adjetivas especificativas, denominadas también restrictivas. Bien, ¿por qué reciben esa denominación? Porque lo que hace es delimitar a un nombre, ¿ya? Lo va a restringir. O sea, si el nombre se presenta como un conjunto, la subordinada adjetiva va a presentar un subconjunto. Modifica solamente a nombres comunes y nunca aparece delimitada por pausas. Bien, nunca está delimitada por pausas. No puede estar delimitada por pausas porque la información que brinda es importante, por esa razón. Entonces, tenemos algunos casos aquí. Verificó el acta que entregaron los profesores. Es diferente decir verificó el acta
a decir verificó el acta que entregaron los profesores, porque el sustantivo acta va a ser muy amplio. Pero si dices que que entregaron los profesores, entonces ahí se ve la delimitación. ¿Ok? Compraron los artículos que le solicitaron. Que le solicitaron, te está delimitando artículos. Bien, no fueron cuatro. Muy bien. La manera como explicó el tema fue clarísima. O sea, de todas las maneras la voy a restringir como la que explicó el tema. Entonces, esta subordinada adjetiva especificativa recibe la denominación de restrictiva porque lo que va a hacer es restringir nombre, ¿ya? Por esa razón. ¿Hay alguna pregunta de este tipo de subordinada hasta el momento? ¿Algo que no esté muy claro, chicos? ¿Vamos bien? Profesora. Ok. Ahora tenemos la subordinada adjetiva explicativa, llamada también no restrictiva. En este caso, no restringe el significado del sustantivo al cual modifica. O sea, lo que va a hacer esta explicativa es ampliar ese significado, no lo va a restringir. Bien. Añade una información adicional sobre el antecedente nominal. O sea, no es algo que delimite el nombre, lo va a ampliar con información secundaria, información adicional. Modifica pronombres, nombres comunes y propios. O sea, a diferencia de la especificativa que solo modificaba nombres comunes, esta puede hacerlo con propios y con pronombres también. Y necesariamente, esta proposición subordinada va a aparecer entre comas. Bien, ¿por qué? Como es una información adicional, entonces necesita estar delimitada por comas. Bien, ahora, hay una diferencia importante entre estas dos subordinadas adjetivas. Y es que la subordinada adjetiva explicativa tú la puedes eliminar sin que afecte el significado de la oración. Bien. En cambio, la subordinada especificativa no la puedes eliminar. Por ejemplo, en la oración, su padre, quien es contador, realizó el presupuesto. Tú podrías decir nada más, su padre realizó el presupuesto. Y no se va a ver afectado el significado de la oración. El alumno, cuya madre vive en Francia, obtuvo buen puntaje. Tú podrías decir, el alumno obtuvo buen puntaje. Me encontré con su hermano, simplemente, y no colocar quien fue bastante amable. Porque desde el momento en que estas ideas están entre comas, te van a hacer, te hacen notar que son ideas secundarias, ¿bien? Que son ideas adicionales. Esa es la lógica de esta subordinada, frente a lo que sucede con la especificativa. Chicos, ¿dudas? Entonces vamos a trabajar este primer ejercicio. Te piden que identifiques dónde hay proposiciones subordinadas adjetivas, ¿ya? Sean especificativas o sean explicativas, ¿ok? A ver, tienes unos minutos para que la analices.
Ok, analizamos juntos. Bien, creo que su comentario fue bastante imprudente. Creo eso. Acá lo que tienes es una subordinada sustantiva, ¿ya? Entonces, descarto. La respuesta que le dio llamó mucho mi atención. ¿Qué le dio? Me está hablando de respuesta. Tiene un pronombre relativo. Entonces cumple. Es una subordinada adjetiva. ¿De qué tipo? Especificativa. La ciudad que visitamos tenía un sitio arqueológico. Que visitamos, te habla de ciudad. Bien, te habla de ciudad. Y está delimitando, ¿no? Su significado. Explícame cómo sucedió el accidente automovilístico. Explícame eso. En este caso tienes una subordinada sustantiva, ¿bien? Sustantiva. Recuerda que cuando podías pronominalizar por eso, estabas frente a una proposición subordinada sustantiva. Nelson, el esposo de mi tía, trabaja en un laboratorio. Para empezar, esta es una oración simple, así que no voy a profundizar más. Es simple, ya que solo tiene un verbo, que es trabaja. El manual que le compró tenía muchas ilustraciones, ¿ok? Que le compró, me habla de manual, es una subordinada, ¿bien? Eh, y tiene su pronombre relativo. Entonces, era una subordinada adjetiva especificativa. Rolando, me acuerdo del día cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos, te habla de día y tiene también un relativo. El relativo cuando. Entonces, también funciona como subordinada adjetiva. Adopté un gatito al cual le puse el nombre de peluche. Al cual le puse el nombre de peluche, te habla de gatito. Bien, entonces también está delimitando, ay, perdón, chicos, acá gatito, ¿no? Está delimitando un sustantivo. Entonces sí la voy a considerar como adjetiva, subordinada adjetiva especificativa. Observa que este último caso presenta una preposición. También es posible, ¿no? Puedes encontrarla, o sea, puedes encontrar esta subordinada con un adjetivo que la encabece acompañado de una preposición. Excelente, ¿no? Buen trabajo, buen trabajo. Ya está. No sé si hay alguna preguntita de esta parte, algo que no esté muy claro. Todo bien, profesor. Muy bien, entonces seguimos. A ver, vamos a comenzar a hablar de las subordinadas adverbiales. Te voy a dar un par de minutitos para que leas esta diapositiva y luego le explicamos, ¿bien?
Muy bien, veamos. En primer lugar, si se denomina adverbial es porque su comportamiento va a ser como el de un adverbio. Entonces, hay que recordar la teoría del adverbio, chicos. El adverbio funcionaba como un modificador de tres categorías, de un adjetivo, de un verbo o de un adverbio. Em, Sin embargo, cuando es una proposición subordinada adverbial, solamente va a funcionar o va a modificar a un verbo, ¿ya? Esa es una diferencia importante. Y hasta cierto punto lo simplifica. Te dice, es aquella que contiene una proposición subordinada que desempeña la función de complemento del verbo principal y expresa ideas de lugar, tiempo, causa, modo. Generalmente está encabezada mediante un nexo subordinante. Ese nexo subordinante en su mayoría son las conjunciones subordinantes. Bien. Presenta verbo subordinado, conjugado o verboide. Puede ser un gerundio, por ejemplo, puede ser un infinitivo. Bien. Puede ir antes o después de la predicación principal. O sea, no tiene un lugar fijo en la oración. Puede anteceder a la proposición principal o puede aparecer pospuesta a ella. Por ejemplo, aunque ya era tarde, salieron a caminar. Aunque ya era tarde es una proposición que se subordina, te dice, te expresa una dificultad y antecede a la proposición principal. Conversaron después de que terminó la sesión. Después de que terminó la sesión, te dice el momento en el que sucede la acción. Diego y Jesús fueron hasta donde les indicaron. Hasta donde les indicaron te dice dónde ocurrió la acción principal. Bien, ok, seguimos. Esta es la clasificación de la proposición subordinada adverbial. Como puedes ver, se trata de una clasificación semántica. ¿Por qué digo semántica? Porque la denominación que recibe es según el significado que aporta. Entonces vas a tener las locativas, causales, posesivas, temporales, de finalidad, consecutiva, modales, condicionales y comparativas. ¿Bien? Bueno, ya con estas denominaciones puedes tener una idea a qué se refieren. Vamos a comenzar con esta primera diapositiva, pero te voy a pedir que la leas primero, ¿ok? A ver, léela por favor.
Muy bien, veamos. A ver, esta diapositiva te presenta tres tipos de subordinadas adverbiales. La locativa, la temporal y la modal. En primer lugar, vamos a hablar de la locativa. Te dice, indique el lugar en el que se desarrolla la acción verbal. Por eso recibe esa denominación, ¿ya? La locativa te va a decir dónde sucede la acción principal. ¿Cuáles son los nexos que podría presentar? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿En dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hasta dónde? Por ejemplo, lo encontré donde lo habías dejado. La pregunta sería, ¿dónde lo encontré? ¿No? Rita estuvo paseando por donde le dijeron. ¿Por dónde estuvo paseando Rita? Bien, por donde le dijeron. ¿Sí? Entonces, así se va a presentar la locativa, siempre indicando el lugar de la acción principal. Luego tienes la temporal. La temporal te va a decir el momento en el que sucede la acción. Tus nexos van a ser cuándo, antes de qué, después de qué, mientras qué, en cuánto, apenas, en pronto, luego qué, desde qué, hasta qué, cada vez que. Por ejemplo, cuando estudiaba en la biblioteca, tomó muchos apuntes. ¿Cuándo tomó muchos apuntes? Cuando estudiaba en la biblioteca. Rosalía, te acompañaré hasta que te sientas mejor. ¿Hasta cuándo te acompañaré? Hasta que te sientas mejor. Las modales señalan la forma en la que se realiza la acción verbal. Tus nexos van a ser como si, según, con arreglo a, como, conforme, igual que, tal cual. Resolvió el problema como le indicó el profesor. ¿Cómo resolvió el problema? El empleado salió silbando de su oficina. ¿Cómo salió el empleado? Silbando de su oficina. Observa que aquí no hay un nexo. Aquí el elemento que introduce la subordinada adverbial es un gerundio, que es un verboide. Habíamos dicho que así también se podía presentar. Bien, muy bien. Ok. ¿Hay alguna pregunta sobre estas tres subordinadas adverbiales? Ya. Entonces vamos a seguir con la siguiente clasificación. Tenemos la causal y la de finalidad. A ver, léela, por favor.
Muy bien, veamos. Tienes la subordinada adverbial causal. Te dice, indica el motivo de lo expresado en la proposición principal. El mismo nombre lo indica, ¿no? Te va a decir la causa, te responde al por qué. Tus nexos son porque, ya que, puesto que, como que, a causa de qué, en vista de qué. Por ejemplo, Sara ahorró porque debía pagar sus estudios. En vista de que no dispone de tiempo, Sara renunció hoy. Entonces, ¿por qué Sara renunció hoy? En vista de que no dispone de tiempo. Sara ahorró, ¿por qué ahorró? Porque debía pagar sus estudios. Siempre te va a responder al qué. Luego tienes de finalidad. En este caso te va a indicar el propósito de lo expresado en la proposición principal. Tus nexos van a ser para qué, con el fin de qué, con la intención de qué, con vistas a qué. Para que logres tus metas debes esforzarte. ¿Para qué debes esforzarte? Para que logres tus metas. Con el objetivo de viajar, preparó sus maletas. ¿Para qué preparó sus maletas? Con el objetivo de viajar. Te indican finalidad. Tenemos dos tipos más, la condicional y la concesiva. Léelo, por favor.
Muy bien, veamos. Tienes la subordinada adverbial condicional. Lo que va a expresar es una condición o requisito para que se cumpla la proposición principal. Tus nexos van a ser sí, con qué, con tal de qué, a condición de qué, en el caso de qué, cómo, en el supuesto de qué, siempre que. Por ejemplo, siempre que puedas ayudar, hazlo. Para que realices la acción, tiene que cumplirse el requisito. Si no madrugas, no llegarás temprano. Se establece la condición. Luego tienes la concesiva. Esta va a indicar un obstáculo para que se realice un obstáculo en la realización de la acción verbal, ¿ya? Una dificultad, ¿no? Tus nexos van a ser las conjunciones concesivas como aunque, a pesar de que, si bien, aun cuando, por mucho que, por más que, ¿no? Aún estando cansado, terminó el trabajo, o sea, a pesar de esa dificultad. A pesar de que entrenó mucho, no ganó la carrera, a pesar de esa dificultad. Eso es lo que te presentan las concesivas, ¿bien? Finalmente, tienes la consecutiva y la comparativa. A ver, léelo, por favor.
Listo. Veamos. Ya con esto estaríamos terminando el marco teórico, ¿sí? Tienes la subordinada adverbial consecutiva. ¿Por qué se llama subordinada adverbial consecutiva? Porque lo que hace es presentar una consecuencia. Bien, una consecuencia de la primera proposición. Tus nexos van a ser tanto que, de tal forma que, porque en realidad el nexo consecutivo es el que. Ese es el que establece la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, Abel caminó tanto que quedó exhausto. Estaba tan preocupada que no pudo dormir. Entonces tienes la consecuencia que. Luego tienes la comparativa. Expresa la idea, dice, de superioridad, inferior o igualdad respecto a la proposición principal. Obviamente establece una comparación de la proposición subordinada con la proposición principal. Y ya sabes que cuando hablamos de comparación en el español, tenemos tres niveles. Cuando empleas una comparativa de superioridad, va a presentar el más que. Cuando es de inferioridad, va a ser el menos que. Y cuando es de igualdad, el tanto como. Por ejemplo, Clara estudia más de lo que te imaginas. Mi vecino gastaba tanto como ganaba. Bien, entonces ahí tienes la comparación. Es bastante simple, pero asegúrate de estar frente a una oración compuesta, porque recuerda que las conjunciones comparativas también pueden comparar frases nominales. En general, todas estas conjunciones subordinantes también podrían aparecer con frases nominales. Tu primer paso al momento de hacer un análisis sintáctico para identificar el tipo de composición de subordinación es asegurarte que estás frente a una oración compuesta. ¿Ya? Ese sería el detalle. Muy bien, entonces nos vamos a practicar. Tenemos aquí varios ejercicios para reforzar un poco la teoría y luego ya nos vamos a nuestra práctica, ¿sí? Entonces, primer ejercicio, tienes algunos minutitos.
Muy bien. Jorge jugó en el campeonato como si fuera un profesional, a pesar de que no había entrenado demasiado. Bueno, acá tenías dos, ¿no? Como si fuera un profesional y a pesar, muy bien, y a pesar de que no había entrenado demasiado. Entonces, la primera era como si fuera un profesional, es modal, porque te dice la forma. Y a pesar de que no había entrenado, era una concesiva, ¿no? Porque presentaba una dificultad. Muy bien, excelente. Luego tenemos, hay que clasificarlas. Como ya conocía la ciudad, Omar no salió. Esta era causal. Muy bien. Ese cómo tiene muchos valores, ¿no? Va a depender del contexto, ¿ya? Antes de que llegaras, conversé con el jefe. Esta es temporal. Regresaré cuando haya terminado de pintar. Esta también es temporal, ¿no? Porque te dice el momento de la acción. Sergio, estacioné el auto como me indicaste. Modal, ¿no? La forma como realizó la acción. Como no te des prisa, llegarás tarde. Esta es condicional. Ojo, porque te dice como no te des prisa, te establece el requisito. ¿Bien? Así es. Recuerda que el cómo es muy versátil en el español, entonces depende íntegramente de cómo interprete su contexto. ¿Bien? Listo. Siguiente.
A ver, veamos. No sabía dónde estaban las llaves de la puerta principal. Ajá, ya. La primera no, ¿no? Porque dice, no sabía dónde. Ese dónde es un pronombre interrogativo. Esa es una subordinada sustantiva, ¿ya? Entonces, esa no. Dejamos. Vamos a ponerle sustantiva. Ya. Los retratos que pintó aquel joven artista. Esta es adjetiva especificativa, porque que pintó aquel joven artista está restringiendo a retratos. Hoy desinfectaron el piso a fin de que los niños pudieran jugar. Esta sí es adverbial. Es adverbial final, ¿no? Con el objetivo de a fin de que. Presentaron los informes porque era la última oportunidad. Esta es una adverbial causal, ¿ya? Porque, ¿no? Al subdirector no le agradó que realizaran la inspección sanitaria. Bueno, esta era sustantiva, no le agradó eso, ¿ya? No le agradó eso. Trabajar constantemente y sin descanso le causó mucho estrés. Esta también era sustantiva. Eso le causó mucho estrés. Valentino, la excursionista habla tan rápido que no la entiendo. Esta sí es adverbial. Es adverbial consecutiva, tanto que o tan que es la forma poco ocupada. Si tienes alguna duda, puedes escribirme. Esta también es adverbial, ¿no? Esta es la adverbial condicional. ¿Ok? Muy bien. Siguiente. El anterior PPT, ¿Cómo? en el anterior PPT, ¿por qué es sustantiva? Creo casi, hay una oración. A ver, ¿cuál? Ahí le estoy La E, proyectando. sí, La E, la E, la F, dice, la F. sí. Ya. Dice, trabajar constantemente y sin descanso le causó mucho estrés. Eh, Tú puedes reemplazar a la subordinada, que es trabajar constantemente y sin descanso, por eso. Eso le causó mucho estrés. Ah, Siempre las ya sustantivas, estaba. sí, las puedes pronominalizar por eso. ¿Bien? Ya, profesora, gracias. Ah, Era mi duda.
Muy bien. A ver, como estudiaba en la universidad, acá hay una subordinada, ¿no? Ariana leía tanto como podía es otra, para ser una profesional altamente capacitada. Esta es otra. Ya está. Dice, el enunciado presenta una proposición subordinada adverbial. Presenta tres. Falso, ¿no? Son tres. La proposición tanto como podía es adverbial comparativa. Sí, verdadero. Hay dos proposiciones subordinadas adjetivas especificativas. No había ninguna. Se presenta cuatro proposiciones subordinadas adverbiales. No, había tres. Falso. Bien, entonces lo tenía sentadito. Para realizar este tipo de preguntas, primero tienes que analizar bien cuáles son las subordinadas. Bien. Ok, chicos. Entonces ahora sí nos vamos a los ejercicios propuestos. A ver, vamos a ver. Ahí está. Esa es la primera preguntita. Bien. Te piden oración compuesta por subordinación. Solo eso. A ver, analizamos.
Los duendes son unos enanitos verdes. Esta es una oración simple, ¿no? La tarea era compleja, pero salió bien. Acá no hay subordinación, acá hay coordinación, ¿no? Conjuntiva. Llegó el momento que todos esperaban. Aquí la tenías. Que todos esperaban, te habla de momento. Era una subordinada adjetiva. ¿Bien? Muy bien. Vamos a la siguiente. Te pedían... Profesor, una pregunta. sí. ¿Por qué no podía hacer la B? ¿Cuál? La B. La B. Porque hay coordinación. ¿Recuerdas cuando trabajamos la oración compuesta por coordinación? O sea, son dos proposiciones que tienen un mismo nivel sintáctico y semántico. Y había un tipo de coordinación que era la conjuntiva, que presentaba como conector a una conjunción. En este caso, la conjunción era pero. Entonces, esta es una oración compuesta por coordinación conjuntiva adversativa. Recuerda que te pedían subordinación. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Ok. Vamos a la número 2. Muy bien, veamos. Te pedían la cantidad de proposiciones que presentaba este enunciado. A ver, en primer lugar tenías los recursos que se asignen, ¿ya? Esta es una subordinada adjetiva, ¿bien? Que te habla de recursos. Serán fundamentales en esta lucha que no tiene límites también. Contra la delincuencia. ¿Qué tanto daño hace nuestro país? ¿Qué tanto daño hace nuestro país? Ahí está. Entonces, ¿cuántas eran? Eran 3. Muy bien. Excelente. Vamos a la siguiente. Pregunta 3. Te piden oración compuesta por subordinación adjetiva.
Muy bien, veamos. ¿Qué te pedían aquí? Te pedían la subordinada adjetiva. Como todos los años, esta es una oración simple, ¿no? Descartamos. Iremos a la agencia a comprar boletos. Ya, esta no, esta es de finalidad. Recuerda, esta es sustantiva. Es una persona en quien puedes confiar. Muy bien, aquí estaba la subordinada adjetiva, ¿no? Que te hablaba de persona. Muy bien, excelente. Vamos a la siguiente. La siguiente te pedía una subordinada adjetiva explicativa. Muy bien, veamos. Adjetiva explicativa. Nosotros deseamos que todo vaya bien. Esta es sustantiva. Participaremos en... Ya, este es simple. Vino de Suecia, donde está residiendo. Aquí tenías la adjetiva explicativa, ¿no? Incluso estaba una comita que te indicaba que era una información adicional. Vamos con la pregunta 5.
Veamos. Te pedían subordinada adjetiva especificativa. Muy bien. Lo tenías en la primera opción, ¿no? La casa donde te alojaste es amplia. Donde te alojaste restringe el significado de casa, porque de todas las que hay se refiere a una en particular. Muy bien. Siguiente, número 6. Te piden pronombre relativo. Uso adecuado. A ver, él es Enrique, que nunca bebe ni fuma. Mm, como se trata de una persona, hubiese sido más apropiado usar el quién, ¿no? El quién se usa cuando el antecedente tiene el rasgo más humano. Ellos eran los amigos a quien apreciaba. ¿A quiénes? ¿No? Porque es amigos, está en plural. ¿A quiénes? Ellas son las alumnas de quien te hablé, de quienes te hablé. Ojo, alumnas está en plural, ¿no? Este es el lápiz con que escribí tu nombre. Este es el lápiz con el qué, ¿no? Con el qué o con el cual. Y la última sí era la correcta. Muy bien, chicos, buen trabajo. Vamos a la siguiente. Pregunta 7.
Muy bien, veamos. ¿Qué es lo que te pedían aquí? A ver, un minuto. Perdón, chicos, un problema técnico aquí. Ya. Entonces, te pedían las proposiciones subordinadas en este enunciado. Este espacio ha sido creado para que lo disfrutes. Esta era una. Donde tú estés, esta es otra. Y cuando lo dispongas, esa es otra. Bien. Efectivamente eran tres. Muy bien. Pregunta 8. A ver. Muy bien, veamos. Cuando retornes a Lima, ya, esta es una subordinada. Aunque sea de madrugada, esta es otra subordinada. Para no preocuparme, esta es otra. Ya está. Entonces tenías, cuando retornes a Lima, era temporal. Aunque sea madrugada, era concesiva. Y para no preocuparme, era de finalidad. Muy bien. Luego tenías la 9. Clasificamos.
Muy bien, veamos. Habló tanto que quedó disfónico. Esta es una consecutiva, adverbial consecutiva, ¿no? El tanto que implicaba una consecuencia. El día en que viajó, quedé triste. Esta es una en que viajó, te habla de día. Es una adjetiva especificativa. Lo hice como me lo sugirieron. Este es adverbial de modo o modal. Y la última, José, quien es músico, era explicativo. Entonces tu respuesta aparecía en 1C, 2A, 3B, casita, ¿no? Muy bien, chicos. Veo que no hay dificultad, ¿no? Vamos con la 10. A ver, dice, un adverbial concesivo. Claro, tenías que buscar un nexo concesivo, aunque a pesar de que. Y lo tenías en la E, ¿no? Eso es verdad, aunque tú no lo creas. Muy bien. Siguiente, vamos con la 11.
A ver, analizamos. Si tienes una mascota, cuídala mucho. Esta establece una condición. Entonces es condicional. Fue atrapado cuando cometía el delito. Esta te dice el momento de la acción. Es temporal. Juró tantas veces que ya no le creen. Consecutiva, ¿no? La consecuencia es que no le creen. Y finalmente, porque no fue a la reunión, lo sancionará. Esta es causal. Entonces tenías 1D, 2C, 3B. Muy bien. Excelente. Vamos con la última preguntita, chicos. Muy bien. Veamos. Se pedían las proposiciones subordinadas adverbiales de este enunciado. A ver. Cuando no hay autoridad, ya acá hay una. Cuando no hay autoridad, la gente hace desmanes y provoca el caos. Para que no ocurra esta situación, acá tenías otra. Se debe alentar el civismo en las escuelas y en la educación superior, ¿no? Solamente tenías dos. Y con esto, chicos, cerramos el componente sintáctico. Como han podido observar, clase tras clase, ha tomado mayor cantidad de tiempo porque se trabajan todas las categorías lexicales, se trabajan lo que son las frases, hasta llegar a la oración. Entonces, era un componente mucho más amplio. Para recalcar, a nivel pragmático, el uso de las oraciones compuestas, es importante mencionarles que nosotros cuando nos comunicamos empleamos
de manera más recurrente las oraciones compuestas que las oraciones simples. Porque, como han podido observar, las oraciones compuestas presentan mayor cantidad de información, hay mayor riqueza semántica, ¿no? Entonces es así como trabaja el cerebro, uniendo ideas, relacionándolas. ¿Bien? Bien, chicos, ha sido un placer entonces reunirnos en esta clase. La próxima semana trabajamos el último tema de escritura, que corresponde a los signos de puntuación, y finalmente ya se ve lo que es discurso. ¿Bien? Ok, chicos, entonces vamos a terminar nuestra clase. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.